Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es cuáles son los principales errores al momento de utilizar imágenes en anuncios pagados o en Facebook Ads y Google Ads. Existen muchos dueños de empresas y negocio o anunciantes en general que tienen ciertos problemas al momento de implementar imágenes en sus anuncios o en sus diferentes campañas pagadas, ¿no? Vamos a algunos puntos que hay que tomar en cuenta al momento de utilizar imágenes y también nos va a ayudar a entender cuáles son los principales problemas que hay respecto a este tema. Vamos con el primer punto, que es la proporción texto. Se tiende a pensar de que dentro de una imagen tiene que estar toda la información y por ende todo el texto del mensaje, ¿no? Pero la verdad es que en formatos como, por ejemplo, ya sea como Facebook Ads o Google Ads, el texto tiene un lugar específico para ir, ¿no? O sea, no tiene que ir necesariamente dentro de la imagen, la información va en otros campos, acompañados de la imagen, y eso tiene un objetivo, porque cuando el texto está dentro de una imagen, ese texto no puede, digamos, adaptarse a los diferentes dispositivos o no va a tener el tamaño adecuado, ¿no? En cambio, cuando ese texto va en el formato texto, en el campo texto, y la imagen va, digamos, con muy poco texto o solamente la parte más visual, el sistema va a poder hacer combinaciones y ese texto que está en el campo que le corresponde se va a poder adaptar a los diferentes dispositivos y a los diferentes tamaños. Entonces, es por esto que en ambas plataformas siempre recomiendan que la proporción de texto sea mínima o sea lo menor posible, ¿no? Existen muchos dueños de empresas y negocios que cometen el error de colocarle full texto en una imagen, la saturan. Eso es una costumbre que viene mucho de la publicidad pagada antigua o la publicidad pagada, digamos, presencial, esos flyers que se colocaban en las calles antiguamente. Entonces creen que, digamos, en una imagen tiene que ir todo el texto y listo, y no es necesario, o sea, puede ir en otro campo. En ambas plataformas, como dije, se recomienda usar la menor cantidad de texto. Por ejemplo, en Facebook Ads recomiendan usar entre que no supere el 15% o el 20% de la superficie de esa imagen. O sea, si tienes una imagen y digamos que el espacio que ocupa ese texto supera, digamos, al 20%, ya va a ser una imagen catalogada por el mismo Facebook Ads como de baja calidad. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que existe un campo específico para el texto. Eso tiene una razón de ser. ¿Que puedes incluir texto? Sí, puedes incluir texto en una imagen, pero tiene que ser mínimo. No puede ser, digamos, la mayoría de esa imagen. Por supuesto que los programas saben diferenciar perfectamente entre lo que es un logo y un texto. Saben que el logo ya es diferente porque es una composición que ya en algunos programas o en algunos sistemas publicitarios es considerado como que fuera parte del formato imagen. O sea, eso se entiende que se tiene que colocar así. Pero lo que es información como tal, siempre es recomendable colocarlo en el campo que corresponde, que es el campo texto. Vamos con otro punto que tomar en cuenta, que es el formato banner versus el formato responsive, ¿no? Y esto está muy relacionado con el punto anterior. También tiene que ver con los tamaños, ¿no? Varios sistemas publicitarios existe la posibilidad, si tú deseas, de colocar solo imagen nada más, un solo banner de imagen, pero siempre ese formato de solo banner va a tener un menor rendimiento. Entiéndase por banner que solamente está la imagen y ahí está todo, ¿no? No hay un campo de texto adicional. En cambio, el formato responsive, que es en realidad el que rige el estándar de la industria, consiste simplemente en colocar una o varias imágenes junto con uno o varios textos y el sistema automáticamente va a hacer una serie de combinaciones y va a poner el anuncio que tenga mejor rendimiento y también va a adaptarlo a diferentes dispositivos o tamaños, ¿no? Ya el mismo sistema automáticamente adecúa eso. Entonces hay gente, por ejemplo, que se comienza como que, o sea, se complica la vida y de repente, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Lo que sucede. Vamos a poner el ejemplo de Facebook Ads, ¿no? Hace un anuncio con una imagen y dice, no, pero esta imagen tiene que ser este tamaño porque este tamaño es las historias de, digamos, no sé, pues de Instagram o de Facebook, que no es el mismo tamaño de muro de noticias, pero eso es algo irrelevante porque basta con que tú subas una imagen que esté apta, digamos, para el muro de noticias o, bueno, una imagen X. Esa imagen automáticamente el mismo sistema lo adapta para todos los dispositivos que hay y todas las versiones y plataformas que hay. Por ejemplo, lo adapta para historias, lo adapta para noticias. Automáticamente el sistema lo va a hacer. El sistema ya tiene esa capacidad. Es importante tomar en cuenta. Entonces, no tienes que tanto romperte el cerebro pensando en los diferentes tamaños, que lo puede hacer, sí, pero es totalmente irrelevante, al menos en lo que es el caso de Facebook Ads. En el caso de Google Ads,
tienes dos opciones. Te dice, si quieres enseñar, digamos, la red de display, digamos, publicidad que aparece en blogs y sitios web adicionales, tienes dos opciones, ¿no? Quieres te dice, ¿no?, un anuncio responsive, que es una imagen con texto, que simplemente se hacen combinaciones, o quieres anuncios gráficos. Si tú escoges la opción de anuncios gráficos, te va a pedir 20 tamaños para que tú subas tus banners con esos tamaños tal cual, y eso es lo que va a aparecer, sin nada de texto al lado, sino el banner tal cual. Pero el mismo Google Ads te dice, por si acaso, si utilizas, digamos, la versión responsive, que es la versión que utiliza Facebook, digamos, por defecto, el rendimiento va a ser mayor, va a ser un 20-30% más. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque la versión responsive ya automáticamente se adapta a todos los tamaños. Por ejemplo, en el caso de Google Ads, te pide, por ejemplo, siempre te pide una imagen, no sé, cuadrada, otra horizontal, otra vertical, imagen de tu logo, qué texto colocas, digamos, en como dos títulos, uno grande, uno más pequeño, varias descripciones y una firma, digamos, ¿no? Y el sistema hace las combinaciones. Ojo, puedes agregarle más elementos, ¿no? Pero siempre la parte responsive va a tener un mejor rendimiento. Por ejemplo, en el caso de AdWords, si tú usas la parte responsive, el mismo fondo se adapta hacia el lugar donde está apareciendo el anuncio, porque ten en cuenta que en Google Ads o AdWords la publicidad aparece en algunos sitios web que son externos a Google, ¿no? Esos sitios web a veces tienen un fondo y ese fondo contrasta mucho a veces cuando tú colocas un banner, digamos, de solo imagen, ¿no? En cambio, cuando es responsive, ese fondo que va a aparecer, o sea, ya Google sabe de qué color tiene que colocar o qué fondo para que se adapte a lo que se está viendo, ¿no? Entonces, ten en cuenta que siempre la parte responsive, que entiéndase por varias imágenes y varios textos y que el mismo sistema pueda hacer esas combinaciones, va a responder mucho mejor que una imagen sola. ¿Puedes usarla? Sí, en todos los casos, pero su rendimiento va a ser mucho más inferior. Vamos con otro punto, que es el concepto de la imagen ideal, ¿no? Es digamos, una forma de pensar de que se cree que un anuncio va a ser ganador o va a tener súper rendimiento si se hace la imagen que se tiene que hacer. Esta imagen es la que va a mejorar el rendimiento y listo. Pero lamentablemente esto no se trata tanto que la imagen sea ideal o no, porque ten en cuenta que puede ser ideal o puede ser buena según qué punto de vista. Generalmente el diseñador siempre va a ver una imagen más elaborada desde su punto de vista, pero no necesariamente el usuario final va a pensar que es relevante. Entonces aquí no sería tanto que imagen de calidad o no calidad, simplemente sería la imagen ganadora, sería así, ¿no? La imagen que el público acepta, y para que el público o el usuario final que ve el anuncio acepte una imagen, o sea, y por ende tenga más rendimiento, tiene que tener más alternativas. O sea, por simple regla de números, si tú tienes más imágenes disponibles en un anuncio para hacer combinaciones, vas a tener más posibilidades de poder encontrar esa imagen que tenga mayor rendimiento. O sea, haces varias campañas también, ¿no? A que, por ejemplo, hagas un anuncio con una sola imagen y creas que esa imagen es la que va a tener mejor rendimiento, o tengas muy pocas imágenes o muy pocas campañas. Entonces, al final siempre el volumen va a hacer ganar. Ten en cuenta de que no se trata de que, no, hay una imagen ideal y listo. No, esa es mi imagen ganadora. Esta es la imagen pro, la que da alto rendimiento. No funciona así. Simplemente de una combinación de anuncios va a salir una imagen que va a ser más relevante. Y esa relevancia tampoco va a ser permanente, va a ser relevancia por un tiempo. O sea, esa imagen quizás será la ganadora, la que tenga más rendimiento. Por supuesto, si tienes varias opciones y haces varias pruebas, pero ese rendimiento va a durar un tiempo, porque al cabo de un tiempo esa imagen ya va a pasar a ser irrelevante porque ya el usuario ya la vio, digamos, ¿no? O sea, ya pierde ese atractivo y ya la vuelve a ignorar cuando se la repites muchas veces. Entonces, no se trata tanto de que es la imagen ideal, sino se trata de volumen de imagen. Entre más cantidad de imágenes que tengas, una de esas imágenes va a ser más relevante. Pero ten en cuenta que la relevancia tampoco es que sea netamente una imagen, porque un buen anuncio, como hemos hablado anteriormente, va a tener imágenes y va a tener textos, y va a hacer una serie de combinaciones de esos elementos. Entonces el rendimiento en realidad puede estar dado por muchas variables. La única forma en la cual tú quizás podrías determinar que una imagen sea más o menos relevante es si tú, digamos, haces el mismo anuncio y varías solamente el campo de la imagen. Ahí podrías quizás sacar una conclusión. Pero siempre es bueno que tengas varios anuncios, hagas varias campañas de prueba, tengas varias combinaciones de imágenes con textos, y de ese conjunto de cosas el mismo sistema y las mismas personas van a decidir cuál es el anuncio de mejor rendimiento. No lo vas a decir tú, no lo va a decir tu diseñador, lo decide el mismo sistema y la misma gente, ¿okay? Es importante tomar en cuenta ese punto. Otro punto que tomar en cuenta es el diseño de imagen versus fotografía, ¿no? Existe mucho debate sobre cuál es el mejor formato, si es una fotografía como tal, ya sea que tú tomes las fotos o las utilices de un banco de imágenes con licencia libre, en vez de utilizar una imagen que sea diseñada desde cero,
¿no? Ya sea diseño gráfico, etcétera, ¿no? O quizás una fotografía, pero con, digamos, editada, agregándole texto y ciertos efectos, etcétera. Pero siempre no se trata, como dije con el punto anterior, se trata de que cuál formato es mejor. En realidad lo que más interesa es qué es lo que el público, digamos, reacciona mejor. Cuál es la respuesta y cuál es el formato que te da mayor rendimiento. Sin embargo, es importante destacar que dentro de las plataformas publicitarias, generalmente las fotografías dan más rendimiento, pero no porque quizás sean mejores, sino porque simplemente se ciñen más a las recomendaciones que da el mismo Google Ads y Facebook Ads. Porque generalmente cuando tú utilizas fotografías solas, solamente vas a utilizar todo el campo de imagen para la imagen como tal. Mientras que en la parte de diseño de imágenes a mano, generalmente se tiende a incluir algunos elementos, digamos ya sea pues texto u otros objetos o accesorios que no forman parte de la imagen en tal o la distorsionan un poco o que se pueden confundir con texto. Entonces al final no es que un formato sea mejor que otro, simplemente que en la fotografía generalmente se utiliza todo el campo de imagen para una imagen y listo. Mientras que en la parte de una imagen esa hecha a mano, digamos, generalmente siempre se incorporan algunos, digamos, elementos gráficos o elementos, digamos, algunos efectos, algunas cosas adicionales que no aprovechan al máximo lamentablemente todo ese campo que hay. Entonces siempre el usuario va a tener que decir, o el rendimiento del anuncio le decide qué formato es mejor, pero de preferencia las fotografías va a tener un poco mejor de rendimiento ligeramente, tampoco es mucho, que sea mucha la diferencia, por precisamente los puntos que he mencionado referente al uso exclusivo de la imagen o todo ese campo de imagen como tal, ¿no? Vamos con otro punto que es las normas y el criterio publicitario, ¿no? Es importante que al momento de diseñar imágenes, estas tengan un criterio referente a normas y por supuesto la parte publicitaria. La parte publicitaria online está muy relacionada a normas. No hablo de la parte de que tenga cierta estética, no, por ese lado no voy. Voy a la parte de normas. O sea, por ejemplo, si la persona que está diseñando la imagen no tiene ninguna idea sobre las normas de publicidad pagada, lo más probable es que pueda crear algunas imágenes que puedan cumplir las normas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo X, ¿no? Hay una norma sobre desnudos, por ejemplo en Facebook Ads, que dice, tú no puedes colocar ni un desnudo parcial, ni total, ni artístico. Solo podrías utilizar un desnudo en el caso de, no sé, pues una estatua, ¿no? Por ejemplo el David de Miguel Ángel, bueno, pues ya, es una estatua de un desnudo, pero es una estatua, no es una persona. Entonces, cualquier imagen que hagas, digamos, de otro tipo, de desnudo artístico, desnudo parcial, total, etcétera, te la va a rechazar, ¿no? O va a traer problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que en este ejemplo se está perdiendo recurso humano en crear algo que no va a servir para la plataforma publicitaria. Entonces, es importante que al momento de elaborar estas imágenes se tenga un criterio sobre las normas. No digo que se las sepas al detalle, pero tener una noción, ¿no? Oye, creo que esto no iría con la norma, ¿no? Más o menos, ¿no? Por ejemplo, si sabes que la imagen va a tener más de 20%, no te la van a rechazar, no es parte de las normas, pero sí va a ser parte del rendimiento. Te lo van a considerar como de baja calidad. Entonces, hay que tener ese criterio al momento de elaborar las imágenes. Hay que tomar en cuenta, como dije anteriormente, que las imágenes se van a adaptar a diferentes dispositivos, que tengan que hacerles varios tamaños. Debes tomar en cuenta que cuando haces una imagen puedes incluso incumplir varias normas. Digamos, quizás tu negocio está legal, o sea, realmente está bien dentro del rubro, pero tú a la forma en cómo utilizas la imagen puedes violar la norma. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo, ¿no? Ciertos productos médicos o de salud o de belleza, que de repente en la misma imagen colocan un antes y un después en una sola imagen. Eso está prohibido. Tú no puedes colocar fotos de antes y fotos del después. Entonces, todo ese proceso que se hace para elaborar esa imagen que va a incumplir las normas y que va a ser rechazada, se pierde tiempo y dinero y recurso humano. Entonces, al momento de diseñar imágenes tiene que haber un criterio, digamos, publicitario respecto a normas. O sea, no se pueden diseñar imágenes a ciegas porque simplemente estás perdiendo recursos, incluso estás perdiendo rendimiento. Entonces tiene que haber una noción sobre las normas de la plataforma de publicidad pagada. No estoy diciendo que la sepan al detalle, pero al menos lo más básico, lo más elemental. Y vamos con el último punto, que es diseñador versus anunciante, ¿no? Como experiencia personal haciendo anuncios, yo me he dado cuenta que lamentablemente cuando hay mucha influencia de un diseñador en unas campañas de anuncios pagadas, generalmente esas campañas van a tener un mal rendimiento, ¿no? Siempre es importante que ya sea el anunciante, empresa, agencia, esté encargada de los anuncios y tenga total control sobre toda la parte de los anuncios. ¿Qué es lo que se va a hacer? Cuando el dueño de empresa o negocio mete la mano en las campañas publicitarias, así tengas el mejor anunciante del planeta, esas campañas no van a tener buen rendimiento. ¿Por qué? Porque no estás dejando que la persona haga su trabajo. Mucho de este problema a veces viene por influencia de lo que es la parte de diseñadores, ¿no? Para hacer anuncios, el criterio publicitario debe primar, o sea, debe estar por encima de la parte gráfica.
porque la parte gráfica tiene que adecuarse a las normas, al rendimiento de lo que se va a hacer. Cuando es al revés, cuando la parte de diseño está por encima y la parte de, digamos, el anunciante está abajo, ahí va a haber un problema. La parte de diseño puede tener ciertos lineamientos, pero no conoce normas, no conoce el rendimiento, va a meter la mano. Ahora, por supuesto que hay diseñadores que, por supuesto, saben trabajar con la parte de anuncios y saben perfectamente hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Dicen, oye, es que yo solamente veo las imágenes, te quiero ayudar. Tú eres el anunciante, bueno, tú dame tus criterios y las imágenes se darán o se crearán de acuerdo a esos criterios, ¿no? Entonces aquí es importante, yo diría tanto de anunciante versus diseñador, sino más que todo es respetar, digamos, los campos de acción de cada área. Por supuesto, si está todo integrado mejor, pero siempre es bueno, digamos, tener en cuenta de que indiferentemente el anunciante que contrates, tienes que dejarlo hacer su trabajo. Y no se recomienda meter la mano, ¿no? Oye, no, cámbiale ese texto, haz el otro, cambia esta imagen, ¿por qué no usas esto? No, o sea, tienes que dejar que el propio anunciante ya tendrá su criterio para trabajar. Tú, por supuesto, le puedes dar los lineamientos, le das el presupuesto, le das los objetivos, perfecto. Pero tienes que dar la capacidad de él mismo de hacer pruebas. Al final, como digo, es como, por ejemplo, para un trabajo, ¿no? No se trata de que va a ganar el que yo recomiendo, el que yo creo. Se va a ganar el mejor candidato posible. O sea, la persona que pase las pruebas, los tests, que pase por todo el proceso de selección, esa persona será la que será seleccionada para eso, no el recomendado, ¿te das cuenta? Entonces, cuando intervienen muchas personas, al final lo que sale es un Frankenstein, o sea, no sale ni lo uno ni lo otro, y al final sale un anuncio de bajo rendimiento. Entonces, es importante de que al anunciante o la persona que hace los anuncios o la empresa o agencia que se encarga de eso, se le deje hacer su trabajo y tenga toda la libertad para aplicar los criterios correspondientes, ya sea de escoger las imágenes que van a salir en determinado anuncio, los textos, etc., ¿no? Yo, como digo, como experiencia personal, yo he visto que en algunas empresas donde hay una fuerte influencia de lo que es la parte de diseño gráfico, hay esos obstáculos. Oye, pero ¿por qué esta imagen salió en este anuncio? ¿Por qué esto y el otro? Pero yo, pues, se supone eso tú no lo decides tú, lo deciden los usuarios. O sea, si el usuario responde más a una determinada imagen que no es la que te gusta, bueno, pues hay que usar esa imagen, punto. O sea, claro, por supuesto que tú darás unos límites, pero tienes que dar alternativas. O sea, no es que, esta imagen va a salir y esta es la imagen ganadora, ¿no? O estas son las 3 imágenes que yo te doy y solamente puedes utilizar esas 3 imágenes. Se supone que tienes que tener más alternativas, dejar que el anunciante o la agencia pueda hacer su trabajo para encontrar precisamente cuál es, digamos, el anuncio que te da mayor rendimiento. Y al final te den cuenta que no se trata de la imagen en sí, sino se trata del objetivo. O sea, esa imagen sirve para un anuncio y ese anuncio tiene un objetivo. Por ejemplo, si el objetivo del anuncio es llevar tráfico al sitio web, tienes que utilizar la imagen que genere más conversión en ese aspecto. O sea, ¿de qué te sirve tener una buena imagen que no te dé visitas si tú quieres visitas, ¿no? ¿De qué te sirve utilizar una buena imagen si tú no tienes suscriptores, si lo que quieres es suscriptores, ¿no? Bueno, el único objetivo que quizás se podría adecuar es si tú quieres branding, ¿no? O sea, si solamente quieres enseñar imagen y punto, bueno, ahí podría ser, pero los demás objetivos que son que hay que tomar acción, que la persona tiene que visitar el sitio web, tiene que generar una conversión, tiene que suscribirse, quieres obtener un mensaje privado, lo que sea, el anuncio tiene que funcionar y al final no se trata que sea la imagen que más te guste o que le guste al diseñador o a X persona, se trata de la imagen que tenga mejor rendimiento. Bueno, de esta manera hemos visto algunos puntos que tomar en cuenta, sobre todo al momento de utilizar imágenes en publicidad pagada. Bueno, es todo conmigo. Si te gustó este episodio, te voy a hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al canal. Asimismo, quiero aprovechar la ocasión para comentarte que tengo un nuevo podcast llamado Constelación SEO, en el cual hablo todo lo que corresponde a lo que es SEO y posicionamiento en motores de búsqueda o posicionamiento web. Si deseas saber más sobre este podcast o si quieres seguirme en el mismo, simplemente visita el link que ves en la parte de abajo de este episodio y podrás seguirme tanto en iVoox como en Spotify. Asimismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar mi sitio web que es josemorenojimenez.com o josemorenojimenez.com/contacto. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.